Atención porque lo sucedido anoche ha encendido las alarmas y está dejando a todos boquiabiertos. Un nuevo escándalo se destapó y, sin lugar a dudas, las consecuencias serán tan graves como sorprendentes. La Sexta, ese medio conocido por su fuerte postura contra Iker Jiménez, ¿se ha hecho eco una y otra vez de la lucha contra los conspiranoicos? Y ha sido implacable a la hora de denunciar lo que consideran bulos y desinformación que se difunden por las redes y otros canales. Sin embargo, lo que ocurrió anoche en uno de sus programas ha demostrado un doble rasero que no podemos dejar pasar por alto. La Vanguardia y la agencia de noticias EFE, con estrechos lazos al gobierno, publicaron una noticia totalmente falsa. Aseguraban que un helicóptero se había estrellado contra una de las torres más altas de Madrid. Un reporte absolutamente alarmante, que más tarde fue desmentido, pero que jamás fue rectificado por los responsables y mucho menos se ofreció una disculpa pública. Para mantenerte al tanto de los últimos detalles sobre esta polémica y otros temas de gran impacto, no olvides suscribirte a nuestro canal. Lo más indignante de todo es que La Sexta, ni ningún otro medio, se dignó a señalar semejante error, ni mucho menos a cubrir la noticia del desmentido, lo que deja claro el modus operandi de muchos medios de comunicación: borrar la evidencia y seguir adelante como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque la agencia EFE, que tiene estrechos vínculos con el gobierno, es responsable de la publicación errónea. Y otros medios, que reciben cuantiosas subvenciones públicas, prefieren guardar silencio y no destapar sus propios fallos. Es la misma vieja táctica de encubrir lo que no conviene, y lo cierto es que ya no basta con seguir ignorando lo que sucede. ¿A quién quieren engañar? Pero eso no es todo. El escándalo se profundizó aún más cuando en una transmisión en vivo, una comunidad de más de 400 vecinos, con graves problemas en sus instalaciones, vio cómo su denuncia pública tomaba una forma aún más dramática. Los garajes del edificio estaban en condiciones pésimas, sin que los servicios de emergencia, como los bomberos o la Guardia Civil, se acercaran siquiera a ofrecer su ayuda. En una muestra de desesperación y vergüenza, los vecinos decidieron exponer la situación al público, mientras que el presentador del programa intentaba cortar la transmisión una y otra vez para evitar que se vieran los rostros de quienes sufrían. Lo más increíble de todo es que ya habían pasado 18 días desde que la crisis se desató, y las autoridades aún no habían intervenido. El gobierno se vio señalado como el principal culpable de esta negligencia, lo que dejó en evidencia la ineptitud de las instituciones encargadas de garantizar el bienestar de los ciudadanos. Y lo que nos mostró ese vídeo en directo fue un reflejo doloroso de una sociedad que ya no cree en la palabra de sus medios de comunicación ni en las autoridades que deberían protegerla. Mientras La Sexta insiste en mostrar a otros como los culpables, lo que se destapó anoche es la cruda realidad de la desinformación, la negligencia y la impunidad que se esconde tras los grandes titulares. Ahora, la gran pregunta es si esta denuncia pública será suficiente para que algo cambie o si, como tantas otras, caerá en el olvido. Lo único seguro es que el control de la narrativa está perdiendo fuerza. Y por más que se intenten ocultar los errores, la verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz. El testimonio de los vecinos de esta comunidad es, sin duda, desgarrador y refleja una situación de desesperación absoluta. Mientras algunos medios se empeñan en señalar culpables, aquí hay una realidad palpable que no puede ignorarse. Este grupo de 71 viviendas, que en total representa a unas 250 personas, lleva 18 días viviendo en condiciones totalmente inhumanas, sin que ninguna autoridad haya intervenido de manera efectiva. Las familias se ven obligadas a enviar a sus hijos a Valencia, a casa de los abuelos, porque no pueden soportar más la situación. El desamparo es total. Y lo que es aún más incomprensible es que no ha llegado personal especializado para tratar de solucionarlos. Problemas que afectan no solo a esta comunidad, sino a muchas otras. El llamamiento es claro: se necesita más personal cualificado, más profesionales y más maquinaria pesada para hacer frente a los daños.
Los voluntarios, que han hecho lo que pueden, no tienen la capacidad para resolver los problemas en su totalidad. El proceso de limpieza y rescate es lento, y los esfuerzos hasta ahora parecen ser insuficientes. Los bomberos, por ejemplo, llegan, hacen lo que pueden y luego se van, ya que tienen que atender otros puntos de la emergencia. Es un ciclo de desesperación que parece no tener fin. Y mientras tanto, los políticos siguen enfrascados en peleas entre ellos, en lugar de centrarse en lo que realmente importa, enviar los recursos necesarios para paliar esta tragedia. Lo más indignante es que, a pesar de la magnitud de la situación, la respuesta sigue siendo mínima. El gobierno sigue dando la espalda a los ciudadanos que realmente están viviendo el horror, mientras otros se dedican a jugar con la narrativa. Y el colmo llega cuando vemos que hay comunidades enteras que siguen esperando una solución, mientras las autoridades siguen culpándose unas a otras. Este caos solo ha dejado en evidencia la ineficacia de los responsables, que parecen más interesados en sus enfrentamientos políticos que en las vidas de los ciudadanos. En este contexto, la denuncia pública de los afectados no solo resalta la negligencia del gobierno, sino también la vergonzosa falta de responsabilidad de quienes deberían estar allí para ayudar. Lo que estos vecinos están viviendo es solo un reflejo de un problema mucho mayor: la falta de una respuesta efectiva ante una crisis de gran escala. El testimonio de este vecino, que dice que en su comunidad no solo se han dejado de limpiar los garajes, sino que no se ha limpiado absolutamente nada desde la tragedia del 29 de octubre, es un claro llamado a la acción. La situación está fuera de control, y lo que es aún más grave es que, por más que algunos intenten taparlo, la verdad siempre termina saliendo a la luz. El relato de este vecino es un claro reflejo del abandono y la negligencia que ha sufrido la ciudadanía tras la catástrofe que ocurrió hace ya más de 20 días. El dolor y la indignación en sus palabras son palpables. Mientras él y otros vecinos intentan sobreponerse a una tragedia que no ha dejado de azotarles, el país parece sumido en una indiferencia total. Este hombre describe cómo, a pesar de los esfuerzos de quienes han intentado dar aviso a las autoridades, la situación no ha mejorado. Las muertes no se limitan a las víctimas humanas, sino también a los animales que han sido olvidados en el caos. Gallinas, pollos y gatos desaparecieron, y nadie ha hecho nada para recogerlos o para darles un mínimo de dignidad en su muerte. El perro que aún está allí desde el primer día, sin que nadie lo retire, es un símbolo de la desidia que parece apoderarse de este país. A medida que el vecino relata la magnitud de la tragedia, se percibe el horror de una situación que no ha recibido la atención que merecía. Las calles siguen siendo un campo de desolación. Y ni siquiera se han tomado las medidas mínimas para preservar la seguridad o dar atención a las víctimas. La falta de acción por parte de las autoridades es inaceptable, y el mensaje que transmite el vecino es claro. Vivimos en un país donde la ineficiencia y la corrupción parecen haber tomado el control. ¿En qué país vivimos?, se pregunta, y la respuesta es amarga. Un país donde las instituciones se desmoronan y la gente, en su desesperación, ya no sabe a quién recurrir. Lo que describe no es solo un dolor físico por la tragedia, sino una profunda decepción por un sistema que no cumple su función. Este vecino se refiere a la creciente sensación de inseguridad que acecha en cada rincón del país, una sensación que solo se ve exacerbada por la falta de acción de los servicios públicos y la inoperancia de las administraciones. Mientras se destinan enormes sumas a sueldos de políticos y asesores, el ciudadano común se enfrenta a la cruda realidad de la desatención, la desidia y la falta de recursos. Esta denuncia no es solo una crítica al gobierno y a sus fallos, sino un grito de auxilio que debería ser escuchado. Porque, si la situación sigue sin resolverse, este país está abocado a una decadencia insostenible. La situación que están viviendo los afectados por la catástrofe de la Dana en la Comunidad Valenciana es cada vez más insostenible, y la indignación de los ciudadanos crece con cada día que pasa. Un testimonio desgarrador revela cómo, mientras miles de personas sufren las consecuencias directas de la tragedia, el cuerpo de una víctima permanece sin ser encontrado,
simplemente porque las autoridades no se han dignado a pasar por la zona. La falta de respuesta de los cuerpos de seguridad y de los mandos superiores es alarmante. Y los testimonios de varios policías coinciden en señalar que se les ha impedido actuar en pleno cumplimiento de su deber, todo por órdenes del gobierno. La desorganización y el desinterés de las autoridades están llevando a los ciudadanos al borde de la desesperación. Y, mientras tanto, los políticos se siguen utilizando la catástrofe como un escenario para promover sus propios intereses partidistas. Y, en lugar de centrarse en ayudar a los afectados, como deberían, se enredan en debates interminables que no aportan ninguna solución real. Miles de personas hacen largas colas para conseguir alimentos, mientras sus hogares y comercios continúan siendo destruidos, sin que los responsables se presenten para entender de verdad sus necesidades. En las Cortes, los discursos políticos se suceden, pero ninguno tiene el valor de ir al terreno y conocer de primera mano el dolor y las penurias que están viviendo los ciudadanos. Los testimonios de la gente son claros, no se necesita más protagonismo mediático, sino más ayuda real, más compromiso con la gente y un enfoque empático que escuche sus demandas. Lo más alarmante de todo es la desinformación que circula por los medios de comunicación. La manipulación está a la orden del día, y muchos medios se dedican a limpiar la cara del gobierno central, a pesar de que son los responsables directos del sufrimiento de tantos ciudadanos. En lugar de proporcionar ayuda adecuada, el gobierno parece más interesado en mantener su imagen intacta, incluso cuando los testimonios de los afectados apuntan claramente a la ineficacia y el abandono de las instituciones. Y las denuncias de los ciudadanos son claras, el gobierno no ha hecho nada por ellos, pero sí ha enviado ayuda a otros países, como Marruecos, Palestina y África. El pueblo español, que paga sus impuestos y tiene derecho a ser atendido, queda relegado a un segundo plano. Y lo peor es que la ayuda que finalmente se ha enviado, como el agua, ha resultado ser tóxica, con restos de gasolina y aceite, lo que ha incrementado aún más la frustración y el malestar. La crítica hacia los políticos y los medios de comunicación que siguen blanqueando al gobierno es feroz. A medida que el fracaso político de figuras como Sánchez y Mazón se hace cada vez más evidente, la población ve con impotencia cómo los intereses económicos y ideológicos se anteponen a la realidad de la tragedia. Y los testimonios que se siguen acumulando día tras día son prueba irrefutable de que el abandono de las instituciones es total. La gente no quiere más promesas vacías ni discursos políticos vacíos. Lo que necesitan es acción, soluciones reales y un compromiso firme con la gente que está viviendo este infierno en carne propia. El abandono de las administraciones públicas frente a una tragedia de tales dimensiones es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más indignantes de esta situación. Desde la falta de respuesta en temas de seguridad hasta la absoluta ineficacia en la gestión de ayudas y la burocracia. Los ciudadanos han quedado completamente solos, luchando por sobrevivir mientras las instituciones miran hacia otro lado. Pero lo que resulta aún más alarmante es la revelación de que los políticos ya sabían desde las 2 o 3 de la tarde sobre el riesgo inminente de la catástrofe, como lo indicó un colaborador de La Sexta. Este individuo, aludiendo a fuentes de información pública, asegura que los datos meteorológicos ya indicaban con certeza lo que estaba por ocurrir, y que las lluvias persistentes eran el mayor indicio de la magnitud del desastre. No hacía falta ser un experto para comprender el peligro, solo estar atento a los informes en tiempo real. La indignación es tan grande que resulta casi incomprensible que, pese a la certeza de lo que estaba por suceder, los responsables no tomaran las medidas necesarias para alertar a la población y, sobre todo, para evitar que la tragedia se desatara con tal fuerza. A las víctimas, que han perdido hogares, familias, negocios y todo lo que tenían, se les dice ahora que los políticos ya sabían lo que iba a pasar y, sin embargo, no hicieron nada al respecto. La omisión de socorro por parte de las autoridades, más allá de un acto de negligencia, es una clara muestra de irresponsabilidad que debe ser juzgada y castigada. Existen, además, serias sospechas de que todo el desastre estuvo en alguna medida orquestado,
lo que hace que el fracaso en la gestión de la crisis sea aún más difícil de entender. El caso de la UME, Unidad Militar de Emergencias, es otro claro ejemplo de la falta de coordinación y de la confusión que reinó en los primeros momentos de la emergencia. Aunque los responsables indicaron que no podían actuar sin la autorización de la comunidad autónoma. Poco después apareció un comunicado contradictorio en el que se afirmaba que, en realidad, ya habían comenzado los rescates horas antes de que se activara oficialmente la emergencia. Esta falta de claridad y las diferencias en los testimonios dan lugar a una creciente desconfianza entre la población, que ya no sabe qué creer ni en quién confiar. En este contexto, parece evidente que el plan de respuesta del gobierno fue completamente ineficaz, y más que un plan de acción, fue un plan sin fisuras que solo sirvió para hacer aún más evidente la incapacidad de las instituciones para proteger a sus ciudadanos. Lo peor es que, a pesar de la magnitud de la tragedia, los responsables no parecen tener la intención de asumir sus culpas. Sin embargo, es de esperar que este desastre, al igual que otros, no quede impune. Las víctimas merecen respuestas, y el camino para obtener justicia parece ser ahora el de los tribunales. Desde aquí, mi más sentido pésame a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos, y mi esperanza de que la solución llegue donde debe, en los tribunales. Para mantenerte al tanto de los últimos detalles sobre esta polémica y otros temas de gran impacto, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y deja tus comentarios.